Hola, ¿cómo están? Hoy relatos de Alú de personas que cuando estaban encarnadas fueron psicópatas. Alú comienza manifestando su preocupación porque la humanidad camina hacia un extremo egoísmo. Y para ser egoísta así, a ese extremo, es necesario debilitar todo lo que son sentimientos, anular de nosotros todo lo que son sentimientos y también la conexión, la fuente creadora, Dios, la divinidad. Justamente una de las características y la principal característica de un psicópata es no poder desarrollar buenos sentimientos por nadie. El psicópata en sí es una persona muy agradable, muy seductora, muy enseguida capta, consigue leer en poco tiempo la energía de la persona y detectar cuáles son sus puntos débiles. Después pasa a usar todo eso para poder someterlo. Que principalmente lo que hacen es dilapidar el autoestima de las personas para que después éstas piensen que esa persona, el psicópata, es su única salvación. Creen que no tienen otra solución, que no tienen otra salida, que lo único que los va a querer es esa persona. Este relato, que es el único que voy a contar, porque es muy largo y es muy entreverado, que Alú se quedó totalmente impactada, porque es la historia de una mujer que ella desde niña tiene recuerdos. Eran 3 hermanos, ella es la del medio, que sus hermanos iban, abrazaban a su papá, a su mamá, lo besaban, abrazaban, había mucha demostración de cariño, y ella miraba toda esa situación y no entendía para qué los besos, los abrazos, el cariño. Era toda una cosa que ella no podía sentir. O sea, sí, los quería a sus padres, o creía que los quería, o los quería a su manera, pero no podía entender por qué tanta demostración de cariño. Todo eso de cariño para ella no tenía ninguna importancia. Más o menos a los 11, 12 años, se empezó a dar cuenta de que sus padres sí necesitaban el cariño y para ellos sí era importante. Entonces empezó a manipular todo el tema del cariño, del amor a sus padres para conseguir ventaja sobre sus hermanos. Se hacía la triste, se hacía la débil, se hacía la depresiva para manipular a sus padres. Entonces sus padres siempre le estaban dando más atención a ella o más le traían un regalo a ella porque era la pobre. Empezó a hacerle la vida imposible a la hermana, porque la hermana la desenmascaraba, a pesar de que sus padres mucho no le creían. Logró, a través de toda una maraña de intrigas, de una historia con una hermana perseguidora, logró alejar a las amigas de su hermana del colegio. La aisló totalmente. La hermana, indignada de bronca y de rabia y de todo, se terminó enfermando. Entonces se fue a vivir con la abuela. De a poco la abuela, con los relatos de la hermana de la hermana mayor que estaba viviendo con ella, y también empezó a prestar atención en el comportamiento de esta chica, y se empezó a dar cuenta que había cosas que estaban raras, cosas que no cerraban, que algo raro pasaba, y empezó de a poquito a hablar con el hijo y su nuera. Cuando ella se percató que la hermana había encontrado tierra fértil en la abuela y que la abuela ya estaba empezando a tirar sus líneas, fue y amenazó a la hermana. Le dijo que si se metía con ella iba a terminar mal. Como la hermana no le llevó el apunte y la abuela no paró también de hacer sus averiguaciones y de decir lo que pensaba, ahí resbaló total, patinó total, fue y mató a la hermana. La envenenó. Con 15 años fue a la casa de la abuela, puso veneno en una comida que estaba preparada ahí, que ella sabía que solamente la hermana iba a comer, y desapareció sin dejar rastro. Cuando la hermana come, eso tenía, veneno de rata, y la cosa fue armada de tal manera que la abuela se sentía culpada. Nunca desconfiaron de ella, claro.
La abuela se sentía culpada porque ella, no sé, había mezclado la comida, no entendía cómo, la comida se contaminó, la comida que había preparado ella y había dejado guardada, no entendía cómo. La cuestión es que la señora entró en una tremenda depresión y todo un lío de familia, y encima ella tiraba leña al fuego para echarle la culpa que la abuela la sacó a la hermana de la casa a propósito para matarla. No, todo el enredo de manipulaciones que hizo. Así que ella se sentía ganadora, se sentía inteligente porque nadie había desconfiado nunca de ella. Se sentía lo máximo. Cuenta Alú que tuvo que dar una pausa en la entrevista porque estaba horrorizada con lo que estaba escuchando. Y eso que Alú es, si se fijan en la biografía, ella hace más de 30 años que es terapeuta y ya vio de todo, de encarnados y de desencarnados. La verdad que, pero si se fijan, el link está ahí abajo en la descripción. Si se fijan, la entrevista que ella hace está, aun cuando la cuenta nosotros ya de segunda o tercera mano, está totalmente desencajada cuando se acuerda. Entonces ahí Alú entra con unas preguntas, le pregunta, pero de la forma que vos me estás contando las cosas, parece que me estuvieras leyendo un cuento, me estás leyendo una novela, no parece que fuera tu vida, no parece que fuera tu mamá, tu papá, tu hermana, tu abuela, no, estás leyendo un libro. A lo que ella responde, sí, la verdad es que no lo siento como mío, por eso borra estas memorias. Ahora los estoy recordando para colaborar con tu entrevista, pero yo las tenía borradas. Alú no puede creer con la frieza y el desapego que ella cuenta hechos tan trágicos de su vida, quieras o no, son parte de sus relaciones íntimas. Tomando esta postura, Alú reflexiona como terapeuta, tomando esta postura de decir, simplemente elimino estas memorias de mi cabeza. Ella no tiene sentimientos, por lo tanto, no puede arrepentirse de algo que no hizo. Realmente es como si estuviera contando una historia que leyó en algún lado. Ella no se arrepiente profundamente porque ella considera que no lo hizo, porque borró la memoria de su cabeza. La cabeza de una persona psicópata funciona muy distinta del normal, de los humanos. Entonces, Alú le pregunta, pero vos deberías estar en el umbral, no deberías estar acá, porque ella está en una colonia espiritual. Entonces ella responde, no, mira si voy a ir al umbral, no, si yo ya me arrepentí. ¿Por qué voy a ir al umbral si yo ya me arrepentí? ¿No querían que me arrepintiera? Bueno, me arrepiento, listo. Así, todo de la boca para afuera. Entonces Alú, que no sale de su asombro, le vuelve a preguntar, más o menos redundante, porque no estaba desencajada Alú, le decía, pero escúchame, ¿vos realmente te arrepentiste o solo estás diciendo que te arrepentís para no ir al umbral? Y esa fue la estocada final de la chica a Alú, porque la mira, dice, con una mirada penetrante y le dice, ¿y cuál es la diferencia? Entonces ya el clima se enrareció ahí, todo el mundo ya estaba sin paciencia, Alú ya no tenía paciencia y bueno, la chica esta se dio cuenta. Le dice, bueno, yo vine acá a contar mi historia, así que quiero que me escuches completo. Bueno, le dice Alú, conta tu historia. Entonces dice que bueno, que después fue a la facultad, estuvo ahí también manipulando a los padres porque ella quería ir a la facultad, pero no, pero sí, pero también manipulaba a los profesores para poder aprobar las materias que a ella no le gustaba mucho estudiar, buscaba alguna forma de acomodar ahí las ideas del profesor para que de alguna forma ella apruebe. No dio muchas especificaciones.
Bueno, la cuestión es que se terminó enamorando de un chico que ella no podía manejar a su antojo. Entonces que, claro, ella lo dejaba porque no lo podía manejar. Ella lo dejaba, bueno, terminaban volviendo, bueno, lo volvía a dejar y terminaban volviendo. Bueno, en una de esas idas y vueltas, él por celo la termina matando. Alú le pregunta, pero ¿y por qué aceptaste estar acá tratándote? Vos te estás tratando acá en esta colonia espiritual. Vos estás en un tratamiento. ¿Por qué aceptaste estar acá? Y ella le responde, porque quiero ser una persona mejor. Entonces Alú, que no sabe si se va o se queda, dice, a esta altura yo ya no sabía si me levanto o me voy. Por respeto a los mentores espirituales no me fui. Le pregunta, ¿y qué es ser una persona mejor? Entonces ella aparentemente piensa un poco y le dice, y yo quiero conseguir las cosas sin tener que matar a nadie, porque ya entendí la ley de causa y efecto. Yo maté a mi hermana y la vida buscó uno para que me matara a mí. Entonces Alú, que estaba cada vez más desconcertada, pareciera, me río de nerviosa en realidad, estaba cada vez más desconcertada, le pregunta, pero entonces vos no querés no matar, vos lo que no querés es no ser matada. Sí, dice ella, sí, como diciendo, bueno, ponele mayonesa o ketchup a la hamburguesa. Sí, lo que quiero es no ser matada. Y con eso Alú pide permiso a los mentores espirituales y se levanta y se va, porque dice, yo no aguantaba más esa energía de esta mujer. Ojalá que la puedan ayudar, pero en realidad como ella no quiere ser ayudada, no sé qué pasará en un futuro. Bueno, Alú se levanta y se va a hablar con el mentor y bueno, y ahí con el mentor de ella comentan que en realidad hay total falta de arrepentimiento y hay total falta de sentimiento. Porque si ella tuviese algún sentimiento, la tristeza que le provocaría todo esto por magnetismo directamente iría a parar al umbral. Pero ella es tan fría y manipuladora que logra acomodar todos sus pensamientos para no ir a parar al umbral. Porque ella lo único que quiere es vivir bien. Ella no quiere ir a vivir el umbral. Dice que se arrepiente, dice que se arrepiente, dice que se arrepiente. Pero bueno, estás ahí porque ella no magnetiza con el umbral. Y en el mundo espiritual nadie echa a nadie. Si estás ahí, si magnetizaste ahí, estás ahí. Y si magnetizaste allá, y bueno, estás allá. No la van a echar. El mentor de ella también piensa que en realidad ella aceptó dar esta entrevista solamente para dar lástima, para que todos crean que ella realmente se arrepintió. Pero bueno, como que no hay indicios profundos y verdaderos de que ella se haya arrepentido. De todos modos, no está en la colonia espiritual con todo el mundo. Está en un sector separado porque tiene una energía muy distinta y un pensamiento muy raro. Y bueno, puede llegar a ser una mala influencia para el normal de la población. Por eso ella no está conviviendo con todo el mundo de la colonia espiritual. Es un caso, la verdad, muy raro, es un caso que desconcierta hasta la propia espiritualidad. Desde allá también le están estudiando, así cómo funciona ese pensamiento, ¿no es cierto? Cómo funciona eso de que puede controlar incluso sus propios sentimientos para no magnetizar. Eso no es algo común, no es algo que uno pueda dominar sus sentimientos. Es algo que si vos tenés, cuando pasás al mundo espiritual, si vos tenés un mínimo de tristeza en el corazón, pero lo disimulas con la cara, de todos modos, lo que vale es el sentimiento que tenés dentro, por más que vos lo quieras disimular todo lo que vos quieras. Te magnetiza solo, no es que viene uno y te clasifica, a ver vos qué cara tenés, vas a la colonia 1, vos a ver qué cara tenés, vas a la colonia 3, a ver vos qué cara tenés, no, vos vas al umbral porque sos feo. No, no es así que funciona, eso magnetiza el sentimiento. Entonces, para que ella haya podido controlar eso, no,
Es prácticamente imposible, dice el mentor espiritual. Ella realmente no lo siente, no siente tristeza, no siente arrepentimiento. Pero bueno, como ella dice que está arrepentida y de alguna forma logró vibrar ese sentimiento para poder magnetizar esa colonia, y bueno, ahí por supuesto la reciben con los brazos abiertos y van a tratar de ayudarla a todo lo que se puede. Me pareció bastante interesante. Los leo en los comentarios.